Hello hermanos, buenas noches a todos. Aquí una vez más estamos listos para empezar una vez más con la palabra del Señor y espero que ustedes también estén listos ahí en sus hogares. Esperamos que todos estos días hayan sido de bendición hermanos, ya que la situación pues en otras partes está un poquito difícil. Pero con los que estamos buscando del Señor Jesús, yo creo que las cosas están mejor. Estamos en la gracia del Señor y el Señor sabe cómo guardarnos y defendernos. Así que en esta noche pues hay que agradecer a Dios por todo lo que hace con cada uno de nosotros y esperamos que pues con cada uno de ustedes allá en sus hogares también puedan compartir con nosotros esa alegría, dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por amigos, por todos aquellos que bajo la gracia del Señor están protegidos. Así que en esta noche vamos a darle gracias a Dios en oración primeramente y luego entramos a la palabra. Acompáñenme por favor. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por todas las cosas. Gracias Señor porque tú eres bueno, bendito Dios, en todo nos has guardado, has suplido todo lo que se necesita Señor. Así que estamos muy agradecidos por todo y por eso alabamos, bendecimos tu nombre, porque en todo tú nos has puesto tu mano encima, Señor, tú nos has protegido, en el hueco de tus manos hemos estado siempre, y gracias, Señor, porque no nos has soltado hasta en este día. Oramos, Padre mío, que la bendición también llegue al hogar de todos y cada uno de los hermanos que están escuchando en esta noche y los que no puedan también escuchar. De igual forma, que tu bendición también sea sobre la vida de cada uno, Señor. Así que gracias, Padre Celestial, por todo. Gracias por permitirnos en esta noche entrar en tu palabra y oro, Señor, que cada uno de mis hermanos sea edificado, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche estábamos ah, viendo algunas cositas que están aconteciendo y pareciera que no tenemos fecha exacta todavía cuando se va a abrir la iglesia, pero estamos orando en el Señor, hermano, esperando en Dios que las cosas puedan cambiar y empezar a tener nuestros servicios nuevamente si Dios lo permite. Y creo que el Señor Jesús ha sido bueno con nosotros, así que eso se va a conceder también. Pero en esta noche, mientras estamos aquí, pues vamos a buscar de la palabra del Señor y vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes el Revelación o Apocalipsis capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Ahí hay una parte muy interesante que vamos a tratar en esta noche. No vamos a hablar realmente sobre Apocalipsis porque esto sería una materia muy amplia, pero sí vamos a hablar de un verso en específico que llama mucho la atención acerca de lo que dice, en el verso 3 especialmente, pero leamos desde el verso 1 hasta el verso 3 y ahí vamos a partir con la palabra del Señor en esta noche. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. Esa es la palabra de esta noche. Esta palabra, hermanos, por supuesto fue escrita en base a la relación que hay entre Apocalipsis y el apóstol Juan. Y por supuesto fue declarada la palabra para que el apóstol Juan la escribiera y le hiciera saber a la iglesia. Entonces hay algo interesante en esto, hermanos, en el verso 3 que estábamos mencionando al principio. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Aunque este verso está relacionado con todo lo que está sucediendo en el Apocalipsis,
En esta noche quería yo tratar sobre este punto que es muy importante. Esta bendición es para las personas que guardan lo que está escrito en el libro de la profecía. Pero al mirar la palabra del Señor, hermanos, lo que quiero enfocarme en esta noche es que comprendamos que hay una tremenda bendición para los que leen, oyen y guardan la palabra del Señor en su totalidad, o sea, hablando de la Biblia. No solamente el libro de Apocalipsis, pero la Biblia en sí. Vuelvo a repetir, esta palabra fue escrita, o sea, este verso que estamos leyendo fue escrito en relación con el Apocalipsis. La bendición que había detrás de ello para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las profecías del libro. Porque dice ahí mismo, porque el tiempo está cerca. Esto, hermanos, habla pues que tan importante es aprender a leer, aprender a oír, aprender a guardar lo que dice la palabra del Señor. Guardar está relacionado con la otra palabra, hacer. Entonces esto es importante que tengamos claro en nuestra mente, que esto aplica no solamente al libro de Apocalipsis, pero a todo lo que leemos, oímos y guardamos de toda la Biblia. Son principios divinos que no pueden alterarse de ninguna forma, y para la persona que los guarda, para la persona que está atenta en hacer lo que la palabra del Señor dice, hay una grande bendición detrás de ello. Así que hay que entender esto claro, hermanos, que es un principio que, hermanos, a todos los cristianos estamos o debiéramos estar sujetos a ellos, porque cada uno de nosotros tenemos la misma propuesta que Dios le hizo a los primeros discípulos, es para nosotros también en el siglo XXI, que los que oímos, los que guardamos, los que leemos la palabra, debemos de hacer lo que en ella dice, porque dice ahí mismo, el tiempo está cerca. Así que es importante que los cristianos comprendamos que la Biblia tiene una grande bendición para los que saben aprovechar su tiempo y aprovechar lo que en ella dice. Y quisiera que buscáramos nuestras Biblias, porque es muy importante comprender a qué se refieren esas bendiciones. Hay muchos versos que hablan sobre esas bendiciones, hermanos, pero en esta noche quería compartir solamente algunos cuantos con usted, porque yo sé que, bueno, esto le va a dar motivos a usted para que busque usted mismo en su palabra, en la Biblia, lo que estamos hablando en esta noche, y eso le va a ayudar a comprender más ampliamente que en guardar, en hacer y en oír la palabra del Señor hay una grande bendición. Existen muchas bendiciones en la palabra del Señor, hermano, y todas esas bendiciones enriquecen el alma y el espíritu de la persona y lo hace sabia. Recordemos que es la palabra del Señor. Cuando se pone en actividad y se pone en efecto en la vida de una persona, por supuesto que va a producir cosas hermosas y maravillosas. Estábamos hablando en las últimas semanas acerca de la transformación que las personas sufren cuando Cristo viene a sus vidas. Si era una persona completamente perversa, Dios la transforma y la hace una nueva criatura. Si era una persona que cometía muchos pecados en su vida, de igual manera Dios la cambia y la transforma cuando la persona se rinde a los pies de Jesucristo. Pero una vez que esa persona se rinde a los pies del Señor, sin importar de dónde venga, sin importar cuál sea su pasado, hay algo tan interesante que el Señor hace. Que la palabra que Dios le comienza a dar, o sea, la misma Biblia que usted y yo leemos, esa persona también va a tener un libro igual. Todos tenemos un libro similar, o sea, no dice ni más ni menos que lo mismo. Y eso, hermanos, si uno, hermano, tiene hambre de Dios y ha sido transformado por la mano del Señor, hermanos, y se comienza a producir un deseo por servir al Señor, por supuesto que le van a hacer el deseo de estudiar, de leer, de conocer y indagar lo que la Biblia dice al respecto de Jesucristo. Y eso va a hacer que la persona, hermanos, comience espiritualmente a enriquecerse. Eso es lo que va a producir que su alma y su espíritu, hermanos, se van a cultivar, como decimos, ¿no? Cultivamos una planta, cultivamos un árbol, pero también la mentalidad del espíritu del ser humano se puede cultivar. De manera que cuando esto sucede, hermanos,
Poco a poco nos vamos haciendo más sabios en las cosas del Señor, en las cosas de la vida. Estaba escuchando el testimonio de algunos hermanos que no sabían no sabían leer cuando conocieron del Señor Jesús. Algunos de ellos ni siquiera escribir sus nombres sabían. Sin embargo, con el paso del tiempo, hermanos, algunos de ellos aprendieron a leer con la Biblia. Y ¿sabe qué? De ser personas que comúnmente se les conoce, personas muy ignorantes que no sabían absolutamente nada, Dios los comenzó a hacer sabios, de tal manera que cuando hablaban, cuando predicaban, cuando enseñaban, parecía que habían pasado por una universidad. Por supuesto que es la universidad del Espíritu Santo. Cuando alguien, hermano, se entrega completamente al Señor y busca a Dios con todo su corazón, hermano, créame que esa persona va a ser muy bendecida. Y entonces la bienaventuranza que habla aquí en el libro de Apocalipsis, en el verso 3, no solamente va a ser para aquellas personas que, hermanos, han tenido la oportunidad de quizá cruzar una universidad o lo que sea. No, esa bendición, hermano, le va a alcanzar a la vida de todos aquellos que temen al Señor. De manera pues que en leer, en escuchar, en estudiar la palabra del Señor, hay una tremenda bendición. No podemos ignorar eso hoy, hermanos míos, porque estamos ciertamente en tiempos donde han habido avances muy grandes tecnológicamente y pareciera que eso está reemplazando la Biblia. No debiera reemplazarlo, no debiera de ninguna forma reemplazarlo, porque la palabra del Señor seguirá siendo un libro muy eficaz para darnos entendimiento y sabiduría si nosotros lo deseamos. Así que quisiera en esta noche simplemente ver algunos versos de la palabra del Señor que nos ayudarán a entender qué es lo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos hace crecer en la salvación, y estos son unos cuantos versos, hermanos, que anoté para que ustedes y yo podamos saborear en esta noche. Dice que la palabra de Dios nos hace crecer en la salvación. Eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 2. Desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí la palabra leche espiritual no adulterada, por supuesto, se refiere a la palabra del Señor, o sea, la palabra pura de Dios, sin aumentarle ni quitarle, sino así como está, la leche pura, ¿verdad? Eso es lo que hace crecer al cristiano. A veces buscamos a los mejores predicadores, a los mejores personajes de este mundo para que nos enseñen la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra misma dice en el libro de Juan que el Espíritu Santo que iba a venir a esta tierra iba a guiarnos, nos iba a enseñar, nos iba a ilustrar, nos iba a mostrar, nos iba a enseñar todo lo que deseara nuestro corazón. El Espíritu Santo es más capaz que cualquier otro hombre de enseñarnos la palabra del Señor si nosotros sabemos buscarle. Por eso cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, comenzamos a crecer espiritualmente hacia nuestra salvación. Es muy importante no perder de vista esto, porque no son las personas más capacitadas las que nos van a alimentar para nuestra salvación, sino la palabra de Dios, la palabra pura de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, se ha adulterado demasiado la palabra del Señor, hermanos míos. Hay mucha adulteración de la palabra de Dios, de manera que han diluido lo que la palabra de Dios dice. Y es importante reconocer que cuando tomamos algo que está diluido, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma capacidad. Hermano, está cambiado. Entonces, hermanos, cuando probamos de lo que es puro, de lo que es real, eso nos ayuda a crecer firmes y fuertes espiritualmente. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios es como tomar el vaso de leche, pero sin estar adulterado. O sea que nos estamos alimentando. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Segundo, la palabra de Dios da sabiduría. Eso es otra cosa muy interesante que sucede en la vida del cristiano cuando vienen al Señor Jesús.
Todo aquel hombre que viene al Señor, sin importar de dónde venga y cómo haya sido su vida pasada, Dios le hace sabio. ¿Por qué? Porque de Él es la sabiduría. Si alguien busca sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará en abundancia, dice Santiago. Entonces significa que la sabiduría que a veces, hermanos, queremos procurar, simplemente sabiduría temporal de esta tierra, pero la mejor sabiduría que podemos buscar es la que viene del Señor Dios Todopoderoso. Eso importa mucho porque esa sabiduría es la que nos hace sabia para vivir en esta vida, para caminar con Dios y depender del Señor todos los días. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Oiga eso, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Imagínense eso, ¿no? Simple es una persona que, vamos a decirlo como dijimos al principio, que es ignorante, no sabe mucho. Quizá no sabe escribir ni su nombre, quizá apenas si deletrea un poquitito la Biblia. Yo conozco hermanos que han dicho: es que yo no sé leer mucho. No importa si no sabe leer mucho, lo importante es que lea. Al poco tiempo que comenzamos a leer la palabra del Señor, aunque tartamudeemos, aunque estemos deletreando apenas, sabe que al poco tiempo vamos entendiendo a leer poco más y más hasta que podemos leer perfectamente bien. Porque Dios es el que da la sabiduría para eso. Él hace entender a los simples. De manera que, hermanos, no importa cuánta ignorancia podamos tener en la vida, al entender, al leer la palabra del Señor, Dios nos comienza a hacer sabios, nos comienza a dar sabiduría y entendimiento, y eso solamente Dios lo puede hacer. Eso solamente el Señor lo puede hacer. De manera que si deseamos ser sabios en esta vida, si deseamos saber cómo guiar a nuestra familia, cómo guiar a nuestros hijos, esa sabiduría no va a venir del mundo exterior, hermanos. Aunque hay mucha gente muy buena y preparada, no vamos a subestimar eso. Hay mucha gente que tiene bastante capacidad y entendimiento para enseñar, pero la mejor fuente de enseñanza que nosotros podemos adquirir proviene del Señor. Ese es el que enriquece, es el que levanta, ese es el que da entendimiento a tal forma que hasta personas le van a preguntar: oiga, ¿dónde estudió usted? Bueno, posiblemente hayamos solamente estudiado la palabra del Señor, pero eso es lo que da la sabiduría que se necesita para vivir en esta vida. Si no hay ese tipo de sabiduría, podemos saber otras muchas cosas, pero al final de cuentas, hermanos míos, seguiremos ignorantes acerca de la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios, usted está viendo lo que ocasiona, lo que bendice. Por eso la bienaventuranza que se le dio a Juan: bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan. Hermanos míos, porque en leer la palabra del Señor hay mucha bendición. Por eso es muy importante que no perdamos de vista esto. Yo sé que a veces nos da flojera leerlo. Yo sé que a veces estamos cansados y preferible un programa de televisión o un programa de alguna plataforma social. Pero ¿sabe qué? Aunque nuestra carne se niegue de repente a la palabra del Señor, debemos de empujarnos hacia esa meta de aprender a leer la palabra del Señor, porque esa es la que enriquece, esa es la que da el entendimiento que necesitamos. Hay otro verso más que nos enseña acerca de este asunto tan interesante. Hay bendición en oír y en guardar la palabra del Señor, como lo dice en el Lucas 11:28. Y les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este verso fue dicho por el Señor Jesús mientras estaba caminando con sus discípulos en la calle. Alguien por allá le dice: bienaventurados los pechos que mamaste, y todo el rollo en el asunto, queriendo impresionar al Señor Jesús. Y Jesús les dice: bienaventurados todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oiga eso,
Qué importante entonces es no quitar los ojos de la palabra del Señor. O sea, mantenernos leyéndola, mantenernos guardando lo que en ella dice. Todo empieza con aprender a leer la Biblia. Todo comienza con deseo de leer. Hermanos míos, yo sé que hoy en día hay muchas formas de cómo adquirir información en esta tierra. Hay muchas formas. Pero la información más real que necesitamos proviene de la palabra del Señor. El mundo se pasa y todos sus deseos, dice el libro de Isaías, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso da a entender, hermano, que la palabra de Dios es eterna. Toda información que adquirimos de esta tierra es temporal, se acaba, aquí se queda. Hermanos míos, pero lo que adquirimos de Dios permanece para siempre. Por eso, cuando el Señor Jesús le dice esto a la persona que estaba queriendo platicar con él o decirle, darle su punto de vista, el Señor le dice, bienaventurados los que guardan la palabra de Dios, ¿ok? Pero voy a leérselo para no cambiar el asunto aquí. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es importante entonces, no perder de vista lo que la Biblia significa o debe de significar para nosotros. En el momento que empezamos, hermanos, a flojear y ya no queremos leer, ya no queremos buscar de lo que dice la palabra del Señor, es cuando espiritualmente comenzamos a caer. Hay algo interesante en esto. La fuerza espiritual la adquirimos de la palabra del Señor. Así como adquirimos fuerza física cuando nos alimentamos físicamente. Alguien que ha dejado de comer 2, 3 días, creo que usted ha entendido, entiende eso cuando usted ha dejado de comer 2 o 3 días, sea el motivo por el que sea, se siente débil. Se siente que no aguanta más, se siente que cuando trata de levantar algo no hay fuerza, se siente que cuando trata de hacer un trabajo no puede porque faltan las fuerzas. Espiritualmente no nos damos cuenta, pero eso es exactamente lo que pasa. Cuando dejamos de probar la palabra del Señor, de alimentarnos de ella, comenzamos a decaer espiritualmente y ya no hay fuerzas espirituales, ya no podemos orar, ya no podemos, inclusive hasta de la iglesia nos tendemos a alejar. ¿Por qué razón? Porque no hay fuerzas espirituales. Por eso es muy importante, hermanos míos, que nos mantengamos detrás de la palabra del Señor. Todo aquel que ha nacido en Cristo Jesús necesita mantenerse detrás de la palabra, alimentarse de la palabra del Señor. Otro verso más, dice que la palabra de Dios es escudo para los fieles. Eso es muy cierto, hermanos míos. Eso es escudo para los que sirven al Señor, para los que sirven fervientemente a Dios. Salmo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escuche eso. Escudo es a todos los que en él esperan. Esto nos enseña pues que, hermanos míos, cuando alguien es fiel en leer a la palabra del Señor, no tiene que tener temor, no tiene que vivir en temor. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra le ha dado entendimiento cómo mantenerse a salvo. Hay una parte en el libro de los Proverbios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Eso significa que cuando viene una situación grave en esta tierra y el Señor le advierte a usted que tenga cuidado, usted como persona entendida inmediatamente sabe protegerse. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es escudo. Ella nos dice qué hacer. En algún dado momento, en algún momento de peligro que hay sobre nuestras vidas, manejando en el camino, de repente el Espíritu Santo nos enseña qué debemos de hacer para evitar el peligro. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios hace sabio al que busca. Eso nos hace, hermanos, que seamos más sensibles al Espíritu Santo, porque al comprender la palabra del Señor nos dejamos guiar espiritualmente. Si no fuera por la palabra del Señor, andaríamos igual de tercos como todo el mundo.
Pero cuando la palabra del Señor nos habla, nos hace más sensibles a Dios. Entonces, esa sensibilidad hace que escuchemos a Dios. Y al escuchar a Dios, a escuchar sus enseñanzas, al escuchar sus consejos, por supuesto que al mantenernos dentro del círculo de Dios, hay protección para nuestras vidas. Por eso no debemos de ignorar, hermanos, cuál es la bendición de los que leen, cuál es la bendición de los que oyen, la bendición de los que guardan la palabra del Señor. El día que decidamos no guardar la palabra del Señor, que decidamos no oír, que decidamos no leer, hay que tener cuidado porque ese día muchas cosas pueden acontecer. Y no estoy hablando de que se te pasó un día, que no leíste porque tuviste que hacer las cosas por emergencia, por necesidad o por cualquier otro asunto, sino me refiero cuando las personas deliberadamente dejan que pasen 3, 4 días. Tienen el tiempo de estudiarlo, tienen el tiempo de leerlo, pero no lo hacen por cualquier motivo que sea, menos por el motivo correcto. Eso hace que las personas vayan a enfrentar un peligro durante sus vidas por causa de que no dejaron que la palabra del Señor los guiara. Así que es muy importante recordar esto, hermanos, porque esto nos ayuda a mantenernos, hermanos, vivos espiritualmente. Dice la palabra del Señor misma que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ciertamente que si usted va sin protección, el enemigo sabe muchas cosas que hacer para sacarlo a usted de las manos del Señor. Por eso es importante mantenernos en la palabra de Dios. Veamos otro verso que dice aquí. Dice que la palabra de Dios para todo sirve. Para todo. No hay algo en la cual la palabra del Señor no sirva. Para todo Dios nos enseña. Segunda de Timoteo 3:16. Este es un verso ya conocido por muchos de ustedes. Dice, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche muy bien esto. Dice que esa palabra sirve para todo, ciertamente. Ahí menciona algunas cosas que la palabra del Señor hace. No son las únicas, pero hay muchas cosas más que la palabra del Señor hace. Pero el apóstol Pablo allí incluye algunas de estas cosas y que es inspirada para enseñar, para redarguir. Nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo hacer las cosas en la vida y nos redarguye cuando cometemos un error o un pecado. La palabra del Señor, cuando la leemos, nos redarguye en el corazón. Nos redarguye en la conciencia. Nos dice lo que está mal. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios ha sido puesta, se nos ha dado para guiarnos en la vida mientras llegamos a la vida eterna totalmente. Por eso es muy importante que no dejemos nuestra Biblia de lado simplemente porque otras cosas más llamativas han salido a nuestra vista. Dice también que es para corregir, para instruir en justicia. Ciertamente que la palabra del Señor corrige. A veces nos habla duramente y dice uno, pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, la palabra del Señor es como la medicina, no todo el tiempo es dulce. Hay medicinas que por lo regular la medicina en sí, hermanos, no es dulce. Pero les ponen una capita de azúcar para que la gente no haga caras tan feas cuando se toma la medicina. Pero hay medicinas que son muy amargas. Entonces la medicina en sí no va a ser dulce. Tampoco la palabra del Señor, hermanos, todo el tiempo va a ser algo que, hermanos, caiga muy bien al paladar. En ocasiones molesta y duele cuando la palabra del Señor es dura. Pero el propósito de la palabra en sí es corregirnos, enseñarnos que lo que estamos haciendo está mal. No es su propósito hacernos sentir mal y no darnos ningún alivio, no.
Es su propósito, quizá, así como el doctor tiene que refregar la herida y ponerle medicina para que sane, la misma palabra de Dios tiene que curar el alma, primeramente yendo a la zona infectada, y eso molesta. Pero sabe que la palabra del Señor, al fin y al cabo de todas las cuentas, cura el alma herida. Por eso es muy importante que cuando veamos estas palabras no nos pasemos corriendo lo que dice, pero detengámonos, vayamos despacio, vayamos paso a paso, porque hay mucho que comprender en esta palabra mientras nosotros la leemos. Y luego dice que para instruir en justicia. Ciertamente que para instruir en justicia, hermanos míos, especialmente los tiempos que estamos viviendo en este mundo. La situación de nuestro mundo no está mejorando. Hay mucha injusticia en el mundo. Y los hijos de Dios necesitan ser instruidos en la justicia. De otra manera, ¿de dónde la aprendemos? El autor de la justicia es Dios. Nosotros no aprendemos esto de los jueces o de los gobernantes. No, hermanos, nuestro mundo está bien corrompido de por sí. Pero sabe que la palabra la aprendemos, la palabra de justicia la aprendemos en la Biblia. Porque nuestro Dios es el creador de la justicia. Pero de ahí eso lo aprendemos. Y solamente la Biblia nos puede instruir para ser justos en este mundo y para hacer justicia. Así que mire usted todas las cosas que la palabra del Señor hace. Ahora, ¿a quién le va mal cuando la palabra del Señor le enseña a vivir bien? ¿A quién le va mal cuando la palabra le redarguye que se tiene que arrepentir de sus pecados o dejar de hacer algo malo? ¿A quién le va mal con eso? Al contrario, nos va bien saber todas esas cosas porque así evitamos problemas y crisis en nuestra vida y en nuestra familia. ¿A quién le va mal cuando lo corrigen? Posiblemente de repente tomamos la corrección como algo inútil, como algo que no sirve, como algo que no ayuda. En realidad, realmente corregir sí ayuda. Endereza a las personas que van chuecas en el camino. Y eso es lo que la palabra del Señor hace. Así que el propósito de la palabra de Dios es bendecir la vida de las personas y no destruirlas. El único que quiere destruirlas es Satanás, y usted lo sabe. A fin que el hombre de Dios, o sea, los que servimos al Señor, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor sí hace buenas cosas en la vida de las personas. Un verso más, dice: la palabra es el pan del espíritu y del alma. Oigan, ese beneficio es grandioso. Mateo 4:4, el Señor hablando, le responde a Satanás y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué importante es este asunto. Muchas veces nos preocupamos mucho de lo que vamos a comer para alimentar nuestro cuerpo. Existe, hermanos, una gran cantidad de alimentos en el mercado hoy en día, que existe uno para cada gusto. Pero mire que esto nada más fortalece físicamente, porque el alma, pues, hermanos, no lo fortalece, ni el espíritu tampoco. Por lo regular, hermano, podemos comprar los mejores alimentos, los que entendemos que son más nutritivos, pero solo alcanzarán a nutrir nuestro físico. De ahí para adelante, en el alma vamos a estar vacíos, pobres y hambrientos. Sin embargo, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos a estar fuertes espiritualmente, fortalecidos completamente, porque eso es lo que el Señor dice en su palabra. 40 días de ayuno, hermano, de repente viene a Satanás a tentarlo y diciéndole: mira, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan para que te mueres de hambre. ¿Para qué estás sufriendo? Y Jesús supo responderle muy bien y le dice: mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante entonces es aprender nosotros a alimentarnos de la palabra del Señor, porque esa palabra nos hace fuertes espiritualmente para enfrentar todo tipo de situaciones en la vida. Mucha gente vive temerosa en esta vida de todo lo que está aconteciendo. Mucha gente vive atemorizada por lo que está oyendo.
Muchas veces escuchamos noticias que no son muy alentadoras. Ya tengo tiempo que dejé de escuchar muchas de ellas, porque no alientan, no te ayudan, simplemente te hacen realmente algunas personas hasta andar nerviosas todo el día. Pero sabe, los que nos alimentamos de la palabra del Señor, hay algo que acontece en nuestro corazón, que Dios nos da paz por medio de su palabra, nos fortalece y uno puede vivir tranquilamente sin importar lo que esté sucediendo. ¿Por qué razón? Porque en esa misma palabra me dice que el ángel de Jehová guarda a todos los que le temen y los defiende. Hermanos míos, esto no es un mito, no es un cuento que se escribió ahí, no es algo que se impuso en la palabra del Señor porque el que lo estaba escribiendo no tenía más que escribir. No, es una realidad en la vida espiritual que cuando los que temen al Señor usan su palabra o beben de su palabra, se alimentan de su palabra, es una realidad que el ángel de Jehová va a estar junto a ellos, porque Dios conoce a los que le temen y los defiende. Por eso, hermanos míos, el conocer la palabra de Dios trae una tremenda bendición en la vida de las personas. Por eso, cada uno de nosotros no debemos de subestimar el poder de Dios a través de esa palabra. La palabra se hace viva cuando nosotros nos empezamos a alimentar de ella. La palabra se hace viva cuando nosotros comenzamos a preguntarle al Espíritu Santo qué significa esto, qué significa el otro. Y eso es cuando la palabra de Dios comienza a ser viva y eficaz. Comienza a trabajar en nosotros. Por eso, hermanos míos, recordemos esto siempre. Que hay una bienaventuranza para todo aquel que lee, para todo aquel que oye, para todo aquel que guarda o hace lo que la palabra del Señor dice. Eso es muy importante. No olvidemos eso, porque cuando olvidamos esto, comenzamos a reemplazar la palabra de Dios por otras cosas. Y cada vez que reemplazamos la palabra del Señor, nos alejamos más de ella. Muchas personas piensan que la Biblia es anticuada. Ya no quieren vivir por lo que la Biblia dice. Hay algunos versos que les conviene, lo toman. Hay otros versos que no les conviene, no lo toman. Yo quiero decirte una palabra muy sencilla en esta noche. Todo lo que la palabra de Dios tiene aquí, todo lo que está escrito, es útil para que cada uno de nosotros pueda vivir una vida bien sobre esta tierra. Así que, hermanos, ya viendo todo lo que las bendiciones que el Señor tiene en su palabra para cada uno de nosotros, no podemos entender otra cosa, menos entonces que la fortaleza del cristiano está en la palabra del Señor. Ahí es donde está nuestra fortaleza. No la va a encontrar en ningún otro sitio, hermanos míos. Los cristianos no podemos encontrar fortaleza ni en las cortes de nuestro país, ni en los gobernantes, ni en los derechos humanos, ni en hombre alguno. Hermanos míos, no hay fortaleza espiritual para el hombre en ninguna institución humana. Todas estas instituciones ayudan, hermanos, hasta cierto punto, para ciertas necesidades, pero fallan. Y cuando fallan, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿De quién dependemos? Es ahí donde, hermanos, tenemos que comprender que la fortaleza que viene de la palabra del Señor es única. Cuando el apóstol Pablo y Silas estaban predicando y cayeron presos por un milagro que sucedió, mire usted, hermanos míos, fueron golpeados, encarcelados, y dice que los metieron en un cepo por ahí. O sea, los pies los pusieron dentro de 2 pedazos de palo, atados ahí en el suelo, no podían levantarse ni moverse. Pero ¿saben una cosa? El gobierno les dio las espaldas. Es más, el gobierno mismo les había dado una paliza. En esa noche, ¿saben lo que hicieron ellos? Sabían que su fortaleza no venía del gobierno, comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a bendecir el nombre del Señor, cantando salmos, cánticos espirituales. Hermano, mientras cantaban al Señor, un tremendo temblor sacudió la cárcel y se cayeron las paredes y el carcelero dijo, todos se han escapado.
Cuando Pablo vio que este hombre quería suicidarse, desde allá adentro llamó y le dice, no te hagas daño porque todos estamos aquí. ¿De dónde venía la fortaleza del apóstol Pablo? Por supuesto que de Dios. Si había un hombre que conocía la palabra del Señor, bueno, ahí tiene usted uno. Se llamaba Pablo. Conocía perfectamente la palabra del Señor. Era un hombre, hermano, que conocía las Escrituras, hermano, de tal forma que las podía recitar sin ningún problema. Fíjese que eso ayuda muchísimo. Ayuda a que nos fortalezcamos en Dios. Por eso, cada vez que tengamos oportunidad, leamos la palabra del Señor. Los que leen, los que oyen y guardan la palabra del Señor, no carecerán de luz, hermano. Cuando se necesite, hermano, la iluminación de Dios, no van a carecer de ella. Cuando necesiten la protección y la ayuda, tampoco van a carecer de ella. ¿Por qué razón? Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda a las personas que le buscan. Los que, hermanos, descuidan no podemos descuidar lo que nos da la fortaleza espiritual. Así como no descuidamos nuestros alimentos físicos, tampoco debemos descuidar el alimento espiritual que nos fortalece. No descuidemos nuestra relación personal con Dios, aunque el mundo se caiga en pedazos. No descuidemos ninguna de esas cosas. Posiblemente, hermanos míos, el mundo esté de cabeza, pero usted manténgase de pie, estudie la palabra, escúchela, hágale caso, obedézcala, y sabe que detrás de ello está la bendición. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, le dice Dios a Juan. Y Juan lo repite, pero bienaventurados los que oyen, los que leen esta palabra y los que guardan lo que está escrito en la palabra del Señor, porque a esas personas les irá bien. En esta noche quiero recomendarle a usted y a toda su familia, haga tiempo. Yo sé que no podemos reunirnos como iglesia, pero ahí en su hogar, saque tiempo, busque tiempo, reúna a sus hijos, reúna a sus niños, y leamos la palabra del Señor en familia. Leamos la palabra del Señor en nuestra familia, porque si plantamos la semilla de la palabra de Dios en nuestra familia, a nuestros hijos les irá bien también. Por eso en esta noche les recomiendo esto firmemente. Yo sé que esto funciona, yo sé que esto da vida, yo sé que esto da bendición, pero necesitamos ponerlo en práctica. Así que no solamente se trata de oír, no solamente se trata de leer, pero en hacer o guardar la palabra del Señor. Así que en esta noche, mi hermano, yo quiero que usted y yo echemos ganas para adelante. Nos esforcemos, busquemos del Señor Jesús, pero no olvidemos su palabra, porque ese es el alimento que necesitamos espiritualmente. Allí es donde está nuestra fortaleza. Hermanos míos, esfuércese. A veces yo sé que está cansado, a veces que regresa del trabajo muy cansado, pero vale la pena leer la palabra de Dios con nuestros hijos. Vale la pena leer la palabra de Dios con nuestra familia. Que el Señor Jesús te bendiga y te haga prosperar a través de su palabra. Así que en esta noche, si usted tiene una necesidad, allí donde está, por favor incline su rostro y ponga su petición delante de Dios. Yo desde aquí lo acompaño orando en el nombre del Señor Jesús. No importa cuál sea la condición en la que está ahorita en este mismo momento. Posiblemente pareciera que los doctores no pueden hacer nada. Posiblemente la situación legal no está mejorando. Parece que está empeorando. Confía en Dios. Confía en su palabra. En el nombre de Jesús las cosas van a estar bien. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús por tu palabra en esta noche. Gracias por esa palabra viva que nos habla, que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye. Padre mío, gracias por esa palabra. Oro por la iglesia en esta noche, Señor, por mis hermanos, que en esta noche no estamos juntos, reunidos, pero en donde quiera que están, allí está tu iglesia, Señor. Así que oro que bendigas a mis hermanos.
por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por situaciones legales, Señor, difíciles. En el nombre de Jesús, la fortaleza de tu Espíritu llega a sus vidas. La fortaleza de tu Espíritu llega a sus corazones. Si es enfermedad, en el nombre de Jesús, reprendemos esa enfermedad en esta noche. Padre, que tu mano sanadora sea sobre esas familias, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Y te alabamos y te bendecimos por todo lo que haces. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Vamos a continuar en este proceso por ahora, pero hermanos míos, no olvidemos de orar unos por otros. Ponga a los hermanos en sus oraciones diarias. Ore por cada una de las personas que están asistiendo o estaban asistiendo a la iglesia. Que el Señor les dé la fortaleza de continuar, hermanos, al menos en esta forma de estudiar la Biblia, hasta que el Señor abra las puertas nuevamente, y vamos a continuar unidos en el nombre del Señor. Pero vamos esforzándonos y vamos echándole ganas, porque si no lo hacemos, hermanos míos, el mundo no se va a poner más fácil. Así que, hermanos, mientras tengamos la oportunidad de luchar, hay que luchar en el nombre del Señor. Hay que ser vencedores de los obstáculos que vienen, y el Señor Jesús, así como su palabra lo ha dicho, Él nos va a bendecir en todo el trayecto que nos falta por caminar. De manera, pues, hermanos, que mantengamos la unidad, oremos unos por otros, y hermanos, llame a sus hermanos, acuérdese de ellos, y créame que el Señor Dios justo y verdadero nunca se olvidará de cada uno de nosotros. Así que Dios me lo bendiga en esta noche, y hasta la próxima. Nos estamos viendo nuevamente con el favor del Señor. Amén.